Señor Jesús la bendiga. ¿Me escucha Amén, bien, pastor. verdad? Sí, sí, pastor, se escucha muy bien. Adelante. Amén. Amén. Fraternal saludo, hermana Denise. Me alegra poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias una vez más por este trabajo que hace para que muchas personas en muchos lugares sean bendecidas. Y un saludo a los hermanos que están pendientes de esta transmisión y a todas las personas que están escuchando. Gracias por la oportunidad, gracias al Señor que nos da la vida, que nos bendice. Y bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema, quiero leer el Salmo número 19 y vamos a leerlo todos y vamos a pensar, es un tema que he estado tratando con la congregación que administro, especialmente con los jóvenes aquí. Una propuesta que les he hecho, que le permitamos al Señor formar en nosotros un carácter santo, formando un carácter santo. Y quiero iniciar, poner un fundamento bíblico en esta mañana, leyendo el Salmo número 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso salmo, por esta palabra que hemos leído. Y bueno, este salmo tiene principalmente dos estrofas, incluso algunos han pensado que fueron en primero dos composiciones diferentes, luego unidas en un salmo. Algunos opinan de esa manera, otros creen que es una composición de David en dos estrofas. La una nos habla de la revelación de Dios a través de su creación, una revelación de forma no verbal, y la revelación de Dios para la humanidad, para el hombre de una manera particular, específica, por medio de su palabra, una revelación verbal. Entonces, lo que hace la revelación de Dios, sea verbal o no verbal, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, es que la humanidad entera conozca a Dios y sea responsable. De tal manera que Pablo dice, de modo que no tienen excusa, porque lo invisible de Dios se hace claramente visible desde que Él creó el universo. Por medio de las cosas que Dios creó, entendemos lo que de Él no se veía, su eterno poder y deidad, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y aquí en este Salmo 19
nos está diciendo que a través de su creación, que fue hecho o hecha la creación, el universo, por la palabra de Dios. Este universo es una sinfonía que proclama el poder y la sabiduría de Dios. Lo revela, los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos cuentan la suma de sus perfecciones. Dice, aunque no hay lenguaje, aunque no hay palabras, aunque no se oye una voz, el universo habla sin palabras, porque no hay nada creado que no hable del gran poder de Dios. Pero a partir del versículo 7, el salmista nos habla de una sextuple descripción de la revelación especial de Dios al hombre por medio de su palabra. Ahora Dios va a tratar con el hombre directamente. Y entonces esta sextuple descripción usa 6 términos para referirse a la palabra de Dios, términos que en alguna manera son sinónimos y de otra manera cada una nos está diciendo algo en particular sobre la palabra de Dios. Y comienza diciendo el salmista a partir del verso 7, la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Dice que convierte el alma. Es decir, la ley de Jehová es su voluntad revelada a través de enseñanzas y directrices. Cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios por 40 días y 40 noches, la Biblia dice, 2 cosas pasaron. Él bajó del monte con un rostro resplandeciente, sin saberlo, su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios, pero la Biblia dice que él bajó con las tablas de la ley en su mano, es decir, él bajó con revelación, él bajó con la voluntad de Dios revelada para el pueblo de Dios. Entonces el salmista dice, esta ley de Jehová es perfecta, esta voluntad revelada es perfecta, y el efecto es que convierte el alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras intenciones, nuestros motivos son cambiados por esta ley perfecta que trabaja en el hombre interior y convierte el alma. Después dice, el testimonio de Jehová es fiel y el efecto hace sabio al sencillo. ¿Qué es el testimonio de Jehová? La verdad acerca de Dios, lo que Él dice acerca de sí mismo en su palabra. Sabemos que Él es un Dios eterno, todopoderoso, misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, bondadoso, que es nuestro escudo, que es nuestro protector, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro salvador, porque es la revelación que Él da de sí mismo. Si queremos conocer a Dios, debemos ir a la palabra, que nos va a dar un testimonio fiel, nos va a decir la verdad acerca de quién es Dios. Entonces el testimonio de Jehová es fiel. Y al sencillo, al que quiere creerle a Dios, al que es dependiente de Dios, entonces lo va a hacer sabio, porque le va a enseñar el temor del Señor, y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice luego los mandamientos, y le digo una vez más, todos estos términos, ley, testimonio, mandamientos, son referencias a la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos son mandatos específicos, órdenes, encargos, disposiciones. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ese es el efecto de los mandamientos. Hay gente, y a veces incluso dentro del pueblo de Dios, personas molestándose con la palabra de Dios. ¿Por qué Dios pide esto? ¿Por qué Dios manda aquello? ¿Por qué Dios exige? Pero nada que Dios nos ha mandado es algo que Él mismo no nos va a ayudar a hacer. Y nada que Él nos ha mandado es algo que no es para nuestro beneficio, que es para entristecernos, no. Dice, el efecto de estos mandamientos que son rectos, que son justos, es que alegra el corazón.
el acatar, el obedecer la palabra de Dios, va a traer como producto alegría al corazón. No tenemos que pelearnos con los mandamientos de la palabra de Dios. No tenemos que cuestionar porque Dios lo ha dicho. Si Él lo ha dicho y lo obedecemos, vamos a ser bendecidos. Después, el cuarto término es: el precepto de Jehová es puro y el efecto que alumbra los ojos. Los preceptos son palabras autoritativas, son órdenes, y el precepto son normas que clarifican el mandato, es decir, el mandato es más general y el precepto es más particular. Entendemos, por ejemplo, para dar un ejemplo, quiero hablar, había una ley en el Antiguo Testamento sobre la lepra, había un mandato sobre la lepra, pero no aplicaba mientras una persona no tenía ningún síntoma que sospechara que tenía lepra. Pero cuando alguien comenzaba a notar en su cuerpo algo que podía ser lepra, debía prestar atención a ese mandato y entonces debía prestar atención a lo particular sobre ese mandato. ¿Cuál era el camino a seguir? ¿Cuál era el recorrido que tenía que hacer la persona? Entonces, así habían mandamientos generales y habían preceptos, mandatos más específicos, palabras autoritativas que aclaraban ese mandato, es decir, el mandamiento general, el precepto como más particular, pero dice: el precepto de Jehová es puro, que da entendimiento, que alumbra los ojos. Y después dice: el temor de Jehová es limpio. El temor del Señor es esa confianza reverente generada por las palabras de Dios a su pueblo. Y qué bueno que cuando prestamos atención a la palabra de Dios lo conocemos y en ese proceso aprendemos a temerle, es decir, a tener una confianza reverente. Su palabra nos enseña a amarlo, a temerle, a reverenciarlo, pero a confiar en Él también. Y el efecto del temor del Señor, dice, permanece para siempre. Y termina esta sextuple revelación de Dios por medio de su palabra diciendo: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y los juicios son las decisiones relacionadas con las situaciones humanas. El efecto de los juicios de Dios: justicia. Dios nunca ha dicho, Dios nunca ha hecho nada que es injusto. Dios es perfecto en sabiduría, sus deliberaciones siempre han sido claras. Justicia es el cimiento de su trono, dice la palabra del Señor. Entonces, estos juicios del Señor, dice, son verdad, todos justos. Usted puede confiar en las decisiones del Señor como un rey soberano, lleno de amor y justo. Así que en esta segunda estrofa, donde nos habla de la palabra de Dios, la que hizo el universo, a la cual se refiere la primera estrofa, en esta segunda estrofa vemos que la palabra de Dios es perfecta en su certeza y que es segura en su confiabilidad. Podemos estar plenamente seguros, creerla y confiar en lo que Dios ha dicho. De tal manera que en el versículo 10 el salmista dice, David nos está diciendo que esta palabra de Dios para él es deseable más que el oro, es decir, su tesoro más grande es la palabra de Dios, deseable más que el oro. Y entonces también dice, y dulce más que miel, dulce más que miel. Cuando entendemos el poder de la palabra de Dios, no podemos hacer más que desearla como un tesoro y saborearla, degustarla. La miel es dulce, pero dicen los expertos que lo es mucho más cuando está destilando del panal, es decir, en su total pureza, cuando apenas ha sido tocada o ha entrado en el medio ambiente, no ha entrado en tanto contacto con él. Esa miel que destila del panal es
tan pura, tan dulce, y lo dice David aquí, dulce más que miel y que la que destila del panal. Entonces, David nos está diciendo, esta palabra de Dios es tan perfecta, es tan hermosa, es tan pura, es tan limpia, es tan verdadera. Y él dice, yo la deseo como atesoro, yo la deseo como alimento. Yo quiero que ella haga una obra en mi vida, porque dice en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos, con los juicios de Jehová, que son verdad y todo justo. Es decir, tu palabra me amonesta, tu palabra me exhorta. Pero no solo la palabra, dice él, me está amonestando, me está exhortando. Él dice también, en guardarlos hay grande galardón. En obedecer, en acatar los juicios de Dios, las decisiones de Dios. La palabra de Dios dice, en guardarlos hay grande galardón. En otras palabras, David dice, acate. Incluso cuando Dios lo amonesta por medio de su palabra, permita que la palabra de Dios haga su obra completa en usted y no se pierda la recompensa. Así como este universo fue creado, pero no solo creado, sino llenado, ordenado y recibió luz por la palabra de Dios y fue hecho un hermoso universo, una obra que la Biblia dice que Dios vio que era todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora el salmista dice, permítale a la palabra de Dios hacer esa obra plena, perfecta y completa en su vida. Déjese amonestar y no se pierda el galardón, la recompensa de acatar, de obedecer, de amar la palabra de Dios. Entonces, en el verso 12, él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? La Biblia habló en el Antiguo Testamento de los pecados de ignorancia del pueblo. Y es aquí donde yo quiero llegar en esta mañana. A veces hacemos mucho énfasis en ciertos aspectos de la santidad, en aspectos externos de la santidad que son necesarios, la sanidad del cuerpo, que son muy importantes porque la palabra de Dios lo enseña, pero a veces perdemos la atención, restamos importancia a aspectos internos de la santidad, a nuestro carácter. Y hay que poner esto en una balanza, ¿sí? Porque dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus pecados ocultos o sus pecados por ignorancia? Y él dice, líbrame de los que me son ocultos. Y yo quiero, apreciado hermano o amigo, hermana, querida señora que nos escucha en esta mañana, que está siguiendo este mensaje, hay que pensar en eso, jovencito, jovencita, en qué está sucediendo también en nuestro hombre interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Dios no solo quiere cambiarte exteriormente, tu manera de vestir, de presentarte, de cómo te ven, pero Dios también quiere hacer una transformación, una conversión en el alma, en tu intelecto, en tus emociones, en tus intenciones, en tu carácter, en tu espíritu. Él no quiere que dentro de nosotros se esté formando algo. Tal vez alguien que me escucha en esta mañana, hay una amargura en su corazón. Tal vez hay una ira que se manifiesta muy fácil y muy seguido. Tal vez un rencor, un resentimiento. Alguien le ofendió y está siendo tan afectado que no puede cambiar eso. Déjeme decirle, hay algo que en un determinado momento puede estarse convirtiendo en pecado, porque por una herida que alguien le hizo, puede haber un resentimiento que puede convertirse en un rencor y en un odio. Y esto es lo que está diciendo David, un hombre que sabía de lo que estaba hablando, porque sufrió desprecio de sus hermanos, tal vez de su mismo padre,
tal vez de la propia madre, del rey, de su esposa, de gente que estuvo a su lado y le persiguió y lo traicionó, de sus propios hijos. David sabía, pero David estaba tan preocupado de que su corazón estuviera limpio. Y entonces él estaba pensando, Dios tiene que hacer una obra perfecta y completa en mí. Aquí en Colombia, no sé cómo será en otros países, pero aquí llamamos cuando se fundamenta una casa, por ejemplo, se ponen los cimientos, se levantan las paredes, se pone el techo, pero no se ha pulido, no se ha revocado o empañetado las paredes, y no se ha hecho un terminado o pintado. Hablamos de que la casa está en obra negra. Es como si la construcción se divide en lo que hemos llamado acá obra negra y obra blanca. La obra blanca ya son los detalles, el pulido, el terminado, alisar las paredes, pintarlas, ponerlas bonitas, poner el piso en cerámica, en mármol, no sé, los detalles que se hacen de embellecimiento. Y entonces una persona, tal vez por necesidad, por alguna razón, puede ir a vivir en su casa, siendo obra negra, no terminada, pero debe tener la meta de terminarla. Si se fue con un piso solamente terminado en arena y cemento, pues debe tener la meta que lo va a terminar con una cerámica bonita. Si le tocó ir y las paredes no están revocadas, debe pensar en revocarlas y pintarlas y pulirlas, y si el techo, debe pensar también cómo puede hacerlo más hermoso y la casa más luminosa. Es decir, aunque puede vivir en la casa en obra negra, debe pensar en terminar los detalles, en seguir trabajando. Y es lo que yo quiero decirle a alguien en esta mañana. Voy a decirlo así entre comillas, no te quedes en obra negra, es decir, déjate pulir, déjate terminar, porque el Dios que comenzó en ti y en mí una obra, Él quiere terminarla, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios, que es una luz, se ponga en nuestro hombre interior. Yo quiero que usted note algo en este salmo. David empezó con los cielos y terminó con el corazón. Se fue de lo macro que hace la palabra de Dios, de lo externo, de lo visible, y él hace un recorrido desde el universo hasta lo más interno, lo más profundo, el corazón del hombre. El verso 1 dice los cielos, pero el verso 14 dice, terminando, la meditación de mi corazón. Ese es un viaje del exterior al interior. Y entonces David dice, Señor, líbrame de lo que me es oculto, de lo que tal vez yo no me estoy dando cuenta, que se puede estar convirtiendo en un pecado en mí, por ira, por enojo, por resentimiento, por rencor. Yo le digo en el nombre de Jesús, hermana, hermano, porque a veces vemos en las iglesias gente que Dios ha hecho una obra en su exterior, pero están obstaculizando la obra del Espíritu Santo dentro de ellos, y nosotros no debemos hacer esto. El Dios que saca a una persona del adulterio, de las drogas, del alcohol, que hace una transformación tan gloriosa en lo exterior, hay que permitirle ahora que trabaje en su espíritu, en su alma, en su carácter, en su pureza, en su santidad. Que Pablo no solo habla de que la fornicación o el adulterio es pecado. Pablo también dice que de nosotros debe quitarse toda ira, enojo, malicia, maledicencia, gritería. Y a veces esas cosas se quedan con los hijos de Dios. Han permitido la obra grande, pero no está trabajando en los detalles. Y entonces David en el verso 12 habla de los pecados ocultos, los errores ocultos, los pecados por ignorancia, lo que se puede estar formando en una vida. Pero en el verso 13, él habla, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y las soberbias son las transgresiones deliberadas. Dice que no se enseñoreen de mí. A veces los pecados ocultos, resentimientos ocultos,
llevan a transgresiones deliberadas. Y una persona en un momento hasta dice, si me pierdo, no me importa que me pierda, y está hablando en unos términos ya fuertes, ya hay enojo en su vida, y habla de una manera soberbia, de una manera arrogante. Y David dice, Señor, preserve, guárdeme de la soberbia. En otras palabras, David quería corresponder a ese gran tesoro que para él era la ley de Dios. No quería hacer nada consciente ni inconscientemente que afectara su amistad con Dios y la obra de la palabra de Dios en él. Esto es lo que estoy diciendo esta mañana. Y hermanos, hermanas, cuanto más clara es nuestra comprensión de la palabra de Dios, más manifiestos se pueden hacer errores o pecados en nuestra vida. Entonces vamos a necesitar la gracia divina para que su palabra nos enseñe nuestras faltas, para que nos encamine, para que refrene la práctica del pecado y nos libere de su poder. Vamos a necesitar la palabra y el Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Mire, hermanos, es señal de madurez, de que estamos creciendo, es señal de madurez de nuestro crecimiento espiritual cuando el pecado no es escondido ni justificado, sino confrontado y tomamos decisiones para hacer los cambios necesarios. Usted encuentra a David en el Salmo 39, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él está interesado en que Dios haga una obra completa en él, porque usted sabe que David cometió grandes errores, graves pecados en la presencia de Dios, pero accionó positivamente, tomó decisiones, se arrepintió y él quería ser cambiado, transformado totalmente, porque él dijo, cuando la soberbia no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. No dijo cuando deje el adulterio solamente y no robe y no mate, pero él dijo cuando la soberbia, y muchas veces en hijos de Dios, en hijas de Dios, en el matrimonio, en la relación con su esposo, con la esposa, se habla con soberbia, se habla con enojo, se habla para ofender. Y de esto es que está hablando David. Dice, cuando estas cosas no me dominen, cuando yo controle lo que hablo, cuando yo controle lo que pienso, cuando tenga dominio sobre eso, él dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora note la palabra gran rebelión. Tal vez esta palabra, dice algún comentarista, gran rebelión hace alusión al pecado de idolatría, el cual es sumamente grave en la presencia de Dios. Y pienso que David podía estar tomando como ejemplo lo que había pasado con el rey Saúl, que lamentablemente fue desechado. Y rápidamente quiero mencionar que en Primera de Samuel, capítulo 15, a través del profeta Samuel, el Señor le dice, le da unas instrucciones precisas a Saúl. Y David le dice, mira, Jehová me envió. Samuel le dice a Saúl, Jehová me envió para ungirte por rey. Y le dice, ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Entonces lo manda a herir a Amalek y le dice, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Pero en el verso 9 de Primera de Samuel usted ve que Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag. Pero primero el líder, perdonaron a Agag, el rey de los amalecitas. Y dice, a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y entonces el Señor, Samuel viene a Saúl, y Saúl sale al encuentro de Samuel y le dice, Saúl a Samuel, bendito seas de Jehová. Yo he cumplido, dice Saúl, la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dijo, ok, y si tú has cumplido la palabra de Jehová. En el verso 14 dice que Samuel le habla a Saúl. Entonces, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos?
¿Por qué hay voces detrás de ti? Hay ruido detrás de ti, balido de ovejas, bramido de vacas. Y a veces estamos pensando que hemos obedecido, que estuvimos atentos, que hemos obedecido. Pero hay un balido de ovejas, hay un bramido de vacas detrás de nosotros. Hay algo en nuestro carácter. Hay iras que no podemos controlar, hay enojos, hay resentimientos, hay rencores en el corazón que son balidos de ovejas, bramidos de vacas, que están diciendo, no has estado atento y no has cumplido la palabra de Jehová. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Saúl? Él dijo, no, yo he obedecido la voz del Señor. Esto es porque el pueblo lo perdonó, lo mejor de las ovejas y de las vacas, y dijo, para sacrificarlo a Jehová. Y Samuel le dijo, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Y él dijo, no, yo he obedecido. Y apreciados hermanos, a veces pasa que porque ya la obra negra fue hecha, salimos y no se está haciendo prácticas de adulterio, ni borracheras, ni menos homicidios o robos. Entonces dice, todo está bien conmigo, pero hay algo, hay balido de ovejas y bramido de vacas y no hemos estado atentos. Y voy a decirle algo, no podemos usar ni la obra de Dios, ni la gracia de Dios para justificar el pecado, ni la desobediencia. No, es que yo perdoné esto, el pueblo lo perdonó para ofrenda al Señor. No se puede usar la obra de Dios. Y entonces Samuel dice unas palabras tan sabias que conocemos. Le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, en sacrificios, en esfuerzos. Dice, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y David dice, porque como pecado de adivinación, Samuel dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y la sentencia es fuerte, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Sacrificios sin obediencia no sirve. Si Dios ya hizo la obra grande en ti y en mí, vamos a dejarlo trabajar en los detalles, en el pulimento de nuestra vida cristiana. Vamos a dejar que cosas, griterías, enojos, malicias, maledicencias, palabras para ofender, porque si la esposa, el esposo permiten esto. Ahora quiero decirle algo que lo dice aquí Samuel. Dice, si tú saliste de la idolatría, si no adoras ídolos, pero eres obstinado, es lo mismo. Porque como pecado de adivinación, la adivinación es un pecado terrible en la presencia del Señor, todas las prácticas ocultas. Dice, pero como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Puede ser que ya no tienes un ídolo, una imagen en tu casa, algo de yeso, de metal, algo pintado allí, y ya no te postras y le oras, pero si hay obstinación en ti, a cuando oyes la palabra de Dios dada por el pastor, te molestas, te enojas, cuando no quieres corregir algo en tu vida. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Le escuché a un gran varón de Dios estos días decir, obediencia tardía u obediencia selectiva son desobediencia. No podemos decir, ya hicimos, ya estuvimos atentos, obedecimos, cuando hay detalles en nuestra vida. Y si Dios hizo lo más, ¿por qué no lo dejamos trabajar en los detalles? Si esa obra que decimos aquí en Colombia, en la construcción, esa obra negra ya fue, ¿por qué no dejar que se haga la obra blanca? Los detalles, el pulimento, ¿sí? David comienza con el universo, termino diciendo esto, David comenzó con el universo y se vino y hizo un viaje desde los cielos hasta su corazón en este Salmo 19, ¿sí? De lo externo a lo interno. Y la conclusión es tremenda. Señor,
que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. En otras palabras, así como el universo tiene una sinfonía para, para glorificar al Señor, para dar testimonio de Él, que así mi corazón tenga una sinfonía, armonía y sinfonía con lo que pienso, mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones, con lo que estoy hablando, con lo que mis labios dicen. El texto literalmente es del verso 14, literalmente es esto: permite que lo que hable y lo que mi corazón murmure sea un deleite para ti, Señor. Yo le digo, órelo de esta manera: Señor, permite que lo que hablo y lo que mi corazón murmure sea un deleite para ti. Es decir, que lo que yo estoy pensando sea tan grato para ti como lo que yo hablo. Necesitamos que la palabra haga una obra en nosotros. Yo le digo a alguien en esta mañana: no estorbe la obra de Dios en su vida. Deje que Él trabaje en su carácter. Usted no puede darse santidad, pero usted puede disponerse para participar de la santidad del Señor, para que su espíritu lo santifique, para que su palabra lo limpie, lo lave. Usted y yo nos podemos disponer para que la obra de Dios sea hecha en nosotros. Entonces, en esta mañana le estoy dando este consejo en el nombre del Señor. Debemos estar creciendo, algo debe estar pasando en nuestro carácter. Debemos estar siendo limpiados por la palabra, purificados. Deje que la ley de Jehová es perfecta, que esa ley que es perfecta convierta su alma, que ese testimonio de Jehová que es fiel le haga sabio, que ese precepto de Jehová que es puro alumbre sus ojos, que esos juicios de Jehová que son verdad, que son todos justos, guíen su vida, determinen sobre cómo usted debe vivir. Apreciados hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios para este día. Dejemos que Dios haga su obra en nosotros, completa y perfecta, por medio de su palabra. Este es el consejo que siento que Dios me ha dado para este día. Yo les deseo mucha bendición en el nombre del Señor Jesús. Quisiera terminar con una oración. Tal vez hay alguien que dice: he estado hablando en casa como no debo, le he estado hablando a mi esposa como no debo hablarle, le he estado hablando a mis hijos como no debo hacerlo. Tal vez hay un hijo que está pensando ahora: yo estoy dejando crecer un resentimiento con mi padre o con mi madre o con mi hermano que no debo dejar crecer en mí, que se me puede, sin yo entenderlo, estar convirtiendo en un pecado oculto. Y esto va a generar una soberbia, una transgresión manifiesta, deliberada. Entonces, yo necesito y reconoce, Dios me salvó de terribles pecados. ¿Por qué no dejar que haga el pulimento en mi vida? ¿Por qué no dejar que trabaje en los detalles de mi vida? Que haya un equilibrio entre la manifestación externa de la santidad y el hombre interior, la santidad en el espíritu, en el alma, en las emociones. Recuerde esto: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Si alguien siente que necesita que el Espíritu Santo y la palabra de Dios sigan trabajando en usted, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor, te alabamos en esta mañana. Te damos gracias, Jesucristo, por esta oportunidad, por este tiempo, por esta palabra que tú nos das. Señor, nos disponemos, oh Dios, para que tu palabra haga su obra en nosotros, tu Espíritu Santo, para que tu imagen, Señor Jesús, sea formada en nosotros. Porque según lo ha dicho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ese es el propósito por el cual tú nos conociste, nos llamaste, Señor, nos has justificado. Tú lo das como una obra realizada hasta nuestra glorificación, Señor. Permite, Señor, produzca en nosotros el querer como el hacer. Que nosotros estemos dispuestos, Señor,
a que si usted ya hizo la gran obra de redención en nosotros y nos liberó de la esclavitud del pecado, Señor, y nos liberó de grandes cadenas, Señor, que no nos quedemos atados con pequeñas cosas en nuestra vida que afectan nuestro carácter, tal vez la ira, Señor, tal vez alguien ha escuchado esta palabra y es un hijo de Dios suyo redimido, pero hay amargura en su corazón, hay rencor, hay resentimiento, hay odio. Señor, permita que la persona por su palabra dada hoy identifique esto en su vida, Señor, y que sea limpiado, que sea limpiada, Señor, y permita, oh Dios, que alguien entienda que la soberbia, que la obstinación también es un pecado, como la idolatría, como la adivinación, Señor, que se alarme por esto, que se proponga, que los dichos de su boca, que la meditación de su corazón sean gratos delante de usted. En el nombre de Jesús, Señor, obre en muchas personas, se lo pido, Dios, porque a veces su pueblo, Señor, se ha limpiado exteriormente, pero hay cosas dentro de nosotros que no han sido tratadas, que están creciendo, Señor, pero no deben permanecer griterías, enojos, malicias, maledicencias, que deben desaparecer de nosotros para que su espíritu no sea contristado. En el nombre de Jesús, que esta palabra corra y sea glorificada. Muchas gracias, apreciados hermanos. El Señor Jesús los bendiga a todos. Hasta una próxima oportunidad. Hermana Denise, el Señor la bendiga. Gracias, Pastor Carlos. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hermoso consejo.